Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual en la primera etapa desarrollaremos los mecanismos de excitación. Excitar un átomo implica un proceso por el cual se le entrega energía al átomo. Esto equivale a pensar que el sistema pasa del estado de energía EI a un estado de energía EJ mayor y por ende pasar de un número cuántico NI a un número cuántico NJ mayor. La forma de excitar un átomo es a través de un choque y por ende en el choque se va a conservar la cantidad de movimiento y la energía. ¿Quiénes participan de este choque? El llamado proyectil y el blanco. El proyectil puede ser un fotón, puede ser un electrón, podría ser una partícula cualquiera e inclusive otro átomo. En este caso, esto es un proceso que tiene lugar cuando uno dentro de un recipiente a la temperatura T tiene un gas. Las partículas del gas se están moviendo porque tienen energía cinética, chocan y dependiendo del valor de la energía cinética y de la estructura de niveles de energía del átomo, puede un átomo transferirle a otro energía cinética como para excitarlo. El blanco está constituido por los átomos que uno pretende excitar. La situación inicial, salvo que me digan lo contrario, va a ser la de considerar que los átomos están inicialmente en reposo. Y también, salvo que me digan lo contrario, vamos a considerar que los átomos de la muestra que uno quiere excitar se encuentran inicialmente en el estado base. Sin embargo, en el desarrollo de la clase está claro o va a quedar claro que uno podrá excitar un átomo desde un nivel de energía superior al base porque fue previamente excitado a un nivel de energía mayor. En este tipo de proceso no va a ser necesario hacer consideraciones de tipo relativista. Y el primer problema que uno puede estudiar es el problema cuando el proyectil es un fotón. Ese problema es justamente el problema adicional número 1 de la guía número 4 y por lo tanto todo lo que involucra este procedimiento saldrá de la resolución de este problema. Simplemente incorporo la idea central para el planteo del problema y es que para que el fotón como proyectil pueda excitar el átomo, el fotón tiene que ser absorbido y por ende traer justo la energía que el átomo necesita para pasar de un estado de menor energía a uno mayor. Si no es absorbido, el átomo no se excita y en este caso, dependiendo de otras situaciones, como ser
en qué región del espectro se encuentra el fotón, la energía que tiene, el efecto que va a prevalecer va a ser el de la dispersión, incluida la situación particular de la reflexión. Nosotros en esta clase vamos a discutir con relativo detalle el proceso cuando el proyectil es un electrón. ¿Qué es lo que entrega un electrón cuando excita a un átomo? Lo que entrega es básicamente energía cinética. ¿Y cuál es la diferencia que hay en el proceso cuando el proyectil es un electrón a cuando el proyectil es un fotón? Como ya dijimos, el fotón o es absorbido y el átomo se excita o no es absorbido. Es decir, o no entrega nada de su energía porque no es absorbido, o si es absorbido, entrega toda la energía. En cambio, el electrón como proyectil puede ser que no entregue nada de su energía cinética, puede ser que entregue toda su energía cinética, pero también puede ser que entregue una parte de su energía cinética. Y ahí está la diferencia con el proceso de excitación vía fotón. Un planteo general, en este caso, es mucho más que complicado que cuando el proyectil es un fotón. Veamos por qué. Como ya dije, la energía cinética inicial del átomo, salvo que me diga lo contrario del problema, la consideramos cero. ¿Cuál sería la energía inicial del sistema entonces? La energía en la cual se encuentra el átomo, que como también dije, normalmente va a ser el estado base, más la energía cinética inicial que tiene el electrón como proyectil. Ahora, debido a que el electrón puede entregar toda su energía cinética o simplemente una parte, en el problema general es complicado saber cuánta entrega y por ende a qué nivel de energía va a pasar el átomo, porque tranquilamente entregando una parte podría excitarse hasta un nivel y entregando toda su energía cinética pasaría a otro nivel diferente. Si entrega toda su energía cinética, la final del electrón es nula, pero si entrega una parte, no. Por lo tanto, en el caso general, estas dos cosas son incógnitas, que se podrán dilucidar a partir de lo que proponga el problema a realizar. Pero también es una incógnita el hecho de que cuando el electrón golpea el átomo, es inevitable, por lo que es el proceso de choque, pensar en que el átomo, como consecuencia del choque, adquiere una energía cinética. Es decir, inicialmente está en reposo y luego del choque queda con una cierta energía cinética final. A esta ecuación se le puede agregar la de la conservación de la cantidad de movimiento, en donde el P inicial solamente es el P del electrón, dependiendo de si entrega toda su energía cinética o una parte, tengo una cantidad de movimiento final del electrón, y obviamente el átomo se lleva una parte importante de la cantidad de movimiento inicial,
y por eso, por tener cantidad de movimiento, el átomo tiene velocidad y por ende tiene energía cinética. Una manera de simplificar el proceso es si uno desprecia en este análisis la energía final que le queda al átomo después del choque. ¿Basado en qué idea? En que la masa del átomo es mucho mayor que la masa del electrón. De tal manera que la expresión de la energía puede escribirse de esta manera, en donde acá directamente no he usado el hecho de que inicialmente está en el estado base, sino que inicialmente está en un estado cualquiera, que puede ser el base o un estado de energía particular. Para ver cómo funciona el proceso con esta ecuación y cómo es en general el proceso de excitación cuando el electrón es un proyectil, vamos a pensar en que voy a tratar de excitar una muestra de hidrógeno que inicialmente está en reposo y en el estado base. El proyectil claramente va a ser el electrón y la energía cinética del electrón la voy a controlar con un cañón electrónico. El esquema elemental de este experimento es el siguiente. El cañón electrónico dispara electrones con una energía cinética que puede controlar modificando la diferencia de potencial de funcionamiento del cañón. Los electrones viajan y en esta región del laboratorio se encuentran con la muestra de hidrógeno y van a chocar contra ella. Para simplificar el análisis y las cuentas que vamos a hacer, no voy a tener en cuenta ni la corrección por masa nuclear finita para el cálculo de la estructura de niveles de energía, ni la energía cinética de retroceso que se lleva el átomo cuando emite un fotón. Supongamos que la energía cinética inicial del electrón es un valor que es menor que E2 menos E1. No importa el valor específicamente, pero es menor que 2 menos E1. E2 menos E1, teniendo en cuenta la fórmula de Bohr, es equivalente a esto y da 10,2. ¿Qué representa este 10,2? Este 10,2 representa la energía que tengo que entregarle al átomo para sacarlo del estado base y mandar al átomo a su primer estado de energía, excitado. Para que pase esto, el electrón, por lo tanto, tendría que tener como una energía cinética posible el valor 10,2. Al no alcanzar el valor de energía cinética 10,2, aún imaginando que el electrón pudiera transferirle toda su energía cinética al átomo, la energía que está en juego no le permitiría al átomo pasar del estado base al primer estado excitado. Por lo tanto, el átomo no se va a excitar y el choque del electrón contra el átomo se dice que es un choque elástico, debido a que prácticamente la energía cinética del electrón después del choque es igual a la inicial.
Lo único que se podría detectar en este proceso es un cambio en la dirección de movimiento del electrón proyectil incidente. No hay que olvidar que yo para este análisis estoy despreciando la energía cinética que se puede llevar el átomo. Por eso es que la energía cinética final del electrón no pongo que es igual, sino prácticamente igual a la inicial del electrón. Ahora supongamos que el electrón proyectil alcanza un valor de energía cinética igual a E2 menos E1. En este caso, si el electrón choca y le entrega toda su energía cinética al átomo, el átomo puede excitarse, porque con esta energía puede pasar del estado de energía E1 al estado de energía E2. Es decir, el átomo se excita al nivel 2. En este caso, el electrón queda con una energía cinética después del choque que es prácticamente nula y el choque se dice que es inelástico. Una cosa interesante de este tipo de procesos es poder analizar todas las situaciones que pueden tener posibilidad de ocurrir. No estamos en condiciones de hacer un análisis superior a este, entre otras cosas porque en el marco del modelo de Bohr no está incorporado la posibilidad de un cálculo probabilístico acerca de si hay algún proceso que tenga mayor probabilidad de ocurrir que otro. Pero sí estamos en condiciones de poder analizar qué procesos podrían llegar a ser posibles dentro de este esquema que estoy analizando. ¿Puede ser posible que un electrón proyectil impacte al electrón con esta energía de 10,2 electronvolt, le entregue toda su energía y el átomo pase al nivel 2? Sí. Y es más, la evidencia experimental muestra que esto tiene mucha probabilidad de ocurrir, aunque esto simplemente es un comentario porque sobre el particular no vamos a hacer ningún tipo de cuenta. Ahora, el átomo excitado va a espontáneamente a desexcitarse emitiendo un fotón. Un orden de magnitud del tiempo durante el cual el sistema permanece en ese estado de energía lo puedo calcular con el principio de incertidumbre. Ahora, puede ocurrir que ese átomo excitado, antes de desexcitarse, pueda ser impactado por otro electrón que tiene igual que el primero 10,2 electronvolt de energía cinética. Y como hecho posible, es posible. Y ahora, si este nuevo electrón choca contra un átomo que ya está en el nivel 2 y trae una energía cinética de 10,2, pensando en la posibilidad de que entregue todo o una parte de su energía cinética, resulta claro de que el átomo puede, como hecho posible, pasar desde el nivel 2
a cualquier nivel de energía superior, hay que recordar que a medida que voy a niveles de energía cada vez más altos, en valor absoluto la energía es más pequeña y por lo tanto se necesita menos energía para pasar, por ejemplo, del nivel 5 al 6 que la energía que necesito para pasar del 1 al 2. Y por lo tanto, si el átomo se encuentra en el estado 2 y es chocado por un electrón con una energía cinética de 10,2, posible hecho es que el electrón le transfiera toda o una parte de su energía cinética y como resultado de eso el átomo puede pasar del nivel 2 al 3, al 4, al 5, al 6 y hasta ionizarse, que esto incluye una situación que vamos a discutir ahora brevemente después de que veamos el análisis general. Por lo tanto, el menú de opciones es enormemente grande. Sin embargo, en este esquema experimental que estamos pensando, quizás este tipo de hecho no son tan probables como el que se existe del estado base al estado E2. Pero como posible, el proceso es posible. Si el electrón incidente, el electrón proyectil, tiene una energía mayor que 2 menos que 1, claramente, pero se mantiene por debajo de 3 menos E1, siendo ¿quién E3 menos E1? La energía que tengo que entregarle al átomo para pasar del estado base al segundo estado excitado, que es el nivel E3. Y para eso necesito 12,09 electronvolt. No importa qué valor en particular tenga el electrón proyectil como energía cinética. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que pueda llegar a pasar? Como el electrón tiene una energía cinética menor a 12,09 electronvolt, el átomo no puede pasar del estado base al nivel 3 porque ni aún absorbiendo toda la energía cinética que trae el electrón, alcanza para hacer ese cambio de niveles de energía. Pero si en cambio el electrón proyectil tiene energía cinética suficiente como para entregar 10,2 y excitar al átomo al nivel 2. En ese caso, el choque vuelve a ser inelástico y a través de la expresión de la conservación de la energía, se puede determinar cuál es la cantidad de energía cinética que le queda al electrón después del choque. En este caso, claramente no entregaría el total de su energía cinética, sino solamente la necesaria para excitar al átomo del nivel 1 al nivel 2. Por supuesto que, igual que antes, uno podría pensar de que el electrón proyectil primero excita al nivel 2 y detrás viene otro electrón con la misma energía cinética que el primero e igual que antes puede excitar al átomo al nivel 3, 4 y hasta
ionizar al átomo. Sigue aumentando la energía cinética hasta que la energía cinética se hace igual a E3 menos E1. Y entonces, en este caso, la situación empieza a ser más complicada porque el electrón proyectil puede chocar contra el átomo, entregar toda su energía cinética y excitar desde el nivel 1 al 3. En este caso, el electrón después del choque quedaría con energía cinética final prácticamente cero. Pero tranquilamente podría chocar al átomo, excitarlo a nivel 2 y quedarse con una parte de su energía cinética. Cualquiera de las dos situaciones muestran que los choques siguen siendo inelásticos. ¿Cuánta energía cinética le queda al electrón proyectil si viene con 12,09, que es la necesaria para pasar de nivel 1 al 3, pero excita al nivel 2? La energía cinética que le queda al electrón después del choque es esta. Y resulta que este valor de energía cinética es suficiente para excitar un átomo que ya está en el nivel 2 y pase al nivel 3. Porque la energía que se necesita para del nivel 2 pasar al 3 es justamente 1,89 electronvolt. Y entonces, acá aparece una situación diferente a la que habíamos planteando, que es la siguiente. Viene un electrón, excita hasta el nivel 2 a un átomo. Otro electrón excita al nivel 2 a otro átomo contiguo. El electrón proyectil del primer proceso está en condiciones de chocar al segundo átomo, que también fue excitado al nivel 2, entregarle toda su energía cinética y hacer que el átomo pase del nivel 2 a nivel 3. ¿Esto es posible? Totalmente. Y en este caso, el mismo electrón proyectil que excitó al nivel 2 un átomo puede excitar a otro átomo al nivel 3. Ese otro átomo tuvo que haber sido excitado previamente. Como situación posible, es posible. Lo que uno podría llegar a reflexionar, cosa que no vamos a hacer, es acerca de el grado de probabilidad que tiene el proceso. Por lo tanto, las situaciones posibles que pueden tener lugar aumentan notablemente porque no solamente puede un electrón excitar al nivel 2 o excitar al nivel 3, sino que un electrón excita al nivel 2 o al nivel 3 y otro que viene detrás con la misma energía cinética del primero, como veníamos indicando, puede excitar al átomo del nivel 2 o del nivel 3 hasta cualquier otro nivel de energía e inclusive quitarle el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno. Y a eso le agrego lo que acabo de decir recién. Un mismo electrón excita al nivel 2 a un átomo y a otro átomo ya previamente excitado lo podría excitar al nivel 3. ¿Qué pasa si la energía cinética inicial del electrón
fuera de 13,6 electronvolt. El átomo, estando en estado base, si el electrón proyectil le entrega esta energía, hace que la energía del nivel del átomo sea cero. Cuando los estados de energía en el átomo son cero o positivos, esto quiere indicar que el electrón que forma parte del átomo, no el electrón proyectil, sino el que forma parte del átomo, puede ser arrancado. Y en este caso se presenta el fenómeno de ionización. Pero yo puedo arrancar el electrón del átomo, estando el átomo en estado base, o puedo arrancar el electrón del átomo, estando el átomo en un estado excitado. Por ejemplo, si la suma de la energía del estado, que es negativa, más la energía cinética que tiene el electrón, me da que el nivel de energía del átomo es cero, también hay ionización. Por eso decíamos, si el átomo es excitado a nivel 2 y detrás viene un electrón con igual energía cinética que el primero y que es superior a los 3,4 electronvolt, para poder ionizar a ese átomo que está en el estado 2, necesita 3,4, porque el nivel de energía en el estado 2 es menos 3,4, más 3,4 que le pueda entregar el electrón proyectil, mandaría al átomo a cero. Y entonces, por eso decía que dependiendo de la cantidad de energía que le entregue el electrón proyectil al átomo, lo puede mandar a otro nivel de energía o ionizar al átomo que previamente fue excitado hacia un nivel de energía determinado. En general, la manera de cómo se busca excitar una muestra de un gas no es como acabo de mostrar en este ejemplo. En particular, ustedes van a hacer en el laboratorio una práctica de espectrometría gaseosa con unos tubos llamados tubos de Plucker, en los cuales van a excitar el gas que se encuentra dentro y estudiar el espectro de emisión de ese gas. El esquema al cual responde los tubos como el tubo de Plucker es un esquema donde los electrones que son inyectados por un cañón o que son arrancados literalmente del cátodo van cambiando su energía cinética en su movimiento desde el cañón, en particular del cátodo, hasta este ánodo acelerador y progresivamente van aumentando su energía cinética, determinada por esta diferencia de potencial. Ahora, el gas que tienen que excitar, en vez de estar ubicado en un extremo del laboratorio, como figuraba en este esquema, el gas que uno quiere excitar está presente en toda esta región. Y por lo tanto, mientras los electrones van ganando energía cinética debido a la diferencia de potencial con la que está funcionando este tubo, ya van chocando. Y dependiendo de la estructura de niveles de energía del átomo y la energía cinética que tiene el electrón, esos choques son elásticos o inelásticos y por ende los átomos pueden excitarse a distintos niveles de energía. Este esquema es un esquema más utilizado
que acabo de explicar, simplemente a modo de poder entender las ideas que hay que manejar para estudiar el proceso de excitación de un gas. Cuando analizamos el funcionamiento del tubo de Coolidge para explicar la llamada producción de rayos X, determinamos que si uno estudia la intensidad versus la longitud de onda para una dada diferencia de potencial de funcionamiento del tubo de Coolidge, aparece un espectro que tiene la característica de ser continuo e independiente del material blanco. También observamos la presencia de la llamada ley de Duan-Hund con la interpretación que hicimos de la misma. Sin embargo, cuando hicimos este comentario, yo hice notar que todo esto era cierto mientras la diferencia de potencial con la que funcionara el tubo de Coolidge no superara un cierto valor. Valor que estaba vinculado al material blanco contra el cual se iban a frenar los electrones proyectil. Supongamos que uno tuviera dos materiales blancos, uno podría encontrar que el material blanco A, para una diferencia de potencial B' mayor que la B, me da un espectro que presenta variaciones al que acabo de describir, y esas variaciones se traducen en que aparecen picos de intensidad para longitudes de onda bien determinadas, que a lo mejor se manifiestan en el blanco A y para este valor de diferencia de potencial no se manifiestan en el blanco B. Sin embargo, en el blanco B va a aparecer algo equivalente para otro valor de diferencia de potencial. Pero los valores de longitud de onda en el blanco A y los valores de longitud de onda en el blanco B, para los cuales aparecen picos de intensidad, no solamente que ocurren a diferencias de potencial distintos, sino que son diferentes entre sí. Por lo tanto, esos valores de longitud de onda empezaron a quedar identificados como una característica del blanco A o del blanco B. ¿Qué pasa si una vez que aparecen picos de intensidad para valores de longitud de onda bien determinados a la diferencia de potencial B', uno sigue aumentando la diferencia de potencial? Lo que podría observarse es que aparezcan los mismos picos para la misma longitud de ondas que antes y se le pudieran agregar más nuevos picos de intensidad en otros valores de longitud de onda diferentes. Si uno quitara de este gráfico los picos, lo que queda es el esquema del espectro continuo. Por eso se suele decir que el llamado espectro característico, que tiene que ver con la aparición de estos picos de intensidad en valores de longitud de onda bien determinados, ese espectro característico aparece montado sobre el espectro continuo.
Mosley, luego del conocimiento del modelo de Bohr, fue el que se encargó de hacer un estudio muy profundo y sumamente importante en la historia de la física, vinculado con el espectro característico de rayos X. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó todos los elementos metálicos conocidos para la época y que estaban presentes en la tabla periódica, con el siguiente comentario. Primera tabla periódica se organizó en función de la masa de los diferentes átomos con respecto a la masa del hidrógeno. Ya con posterioridad al modelo de Bohr, la organización de la tabla periódica se hizo en función de la cantidad de cargas positivas, el número atómico, que tenía el núcleo de un átomo con respecto al núcleo del hidrógeno. Tomó cerca de 40 elementos metálicos conocidos para la época y estudió la aparición de estos picos de intensidad en cuanto a la determinación de las longitudes de onda asociadas a estos picos. Y esto lo hizo para todos los elementos con los que trabajó. El trabajo fue determinante para los desarrollos de tanto del modelo atómico como el desarrollo del posterior modelo nuclear del átomo. Lamentablemente, Mosley vio frustrada su excelente presentación en el ámbito científico, ya que falleció durante la Primera Guerra Mundial. La cantidad de datos que él obtuvo fue muy grande porque los diferentes elementos con los que trabajó presentaban varias longitudes de onda a las cuales había picos de intensidad. Toda la información experimental que Mosley obtuvo la volcó en un gráfico donde en este eje se representaba el número atómico y en este eje representaba la llamada raíz cuadrada de la frecuencia. Y así todos los datos quedaban agrupados en serie, que eran rectas con distinta ordenada al origen y distinta pendiente, que no eran muy diferentes entre sí, como la llamada serie K, y en otras series que sí diferían en la pendiente claramente de la primera, pero también esta otra serie, la llamada serie L, aparecían rectas con diferente pendiente y ordenada al origen. Y así apareció también la serie M, la serie N, la serie O. El trabajo fue muy minucioso e inclusive el trabajo de Mosley mostró que entre ciertos elementos sí conocidos e identificados debería haber un elemento con un número atómico comprendido entre dos de ellos, que hasta el momento del trabajo de Mosley no se conocía. ¿Qué es lo que lo llevó a agrupar todos
los datos experimentales en rectas gracias a haber graficado el número atómico versus la raíz cuadrada de la frecuencia. La expresión que da la estructura de niveles de energía en átomos monoelectrónicos, que incluye a los átomos hidrogenoides, muestra que la energía es proporcional a z cuadrado. Cuando uno analiza lo que ocurre con átomos multielectrónicos, como con los que trabajó Mosley, el modelo de Bohr también muestra que hay una dependencia de la estructura de niveles de energía con el número atómico al cuadrado. Eso hizo que, si uno tiene en cuenta que esta es la energía del fotón emitido, se pueda establecer esta proporcionalidad, lo que muestra que la raíz cuadrada de la frecuencia es proporcional a z, y esto sugiere una relación lineal entre z y justamente la raíz cuadrada de la frecuencia asociada a esos picos de intensidad que venimos hablando. ¿Se puede explicar lo que está pasando para que tenga lugar el espectro característico de rayos X con el modelo de Bohr? ¿Se puede explicar la pendiente ordenada al origen de las diferentes rectas que determinó Mosley? La respuesta no es sencilla y sería como una respuesta ambigua, sí y no. Primero hay que entender que el modelo de Bohr, cuando se lo proyectó hacia átomos multielectrónicos, la estructura de niveles de energía que se obtiene con el modelo de Bohr en este tipo de átomos no tiene una fuerte correspondencia con la estructura de niveles de energía que experimentalmente se mide. A su vez, el problema se agrava más si uno tiene en cuenta que no es lo mismo estudiar el mecanismo de excitación de átomos individuales, que sería como trabajar con una muestra en estado gaseoso, a estudiar la estructura de niveles de energía de los átomos que están enlazados con otros para formar la estructura cristalina de un sólido metálico. Y si realmente uno quisiera tratar de entender lo que está pasando, tiene que entender que el electrón proyectil que ingresa al sólido metálico, como oportunamente vimos en el funcionamiento del tubo de Cooley, está chocando, intercambiando energía y cantidad de movimiento, no contra átomos aislados, sino contra átomos que forman parte de una estructura cristalina, que es la del sólido metal. Y esto no estamos en condiciones de poder analizarlo formalmente con el modelo de Bohr. Sin embargo, la idea que explicaría por qué el átomo se excita y la aparición de picos de intensidad en valores de longitud de onda bien determinados puede ser entendida con la lógica que acabo de usar
del modelo de Bohr. Y eso es lo que justamente vamos a tratar de hacer, que no va a ser la explicación, pero sí nos va a dar un panorama de lo que está ocurriendo. Por otra parte, la pendiente ordenada al origen de la llamada serie K, de las rectas que constituyen la serie K, puede ser vinculada, puede ser obtenida con las expresiones con las que estudiamos la estructura de niveles de energía en el modelo de Bohr para átomos monoelectrónicos, con una cierta adaptación que enseguida vamos a ver. Igualmente, aunque no sea el centro de interés nuestro el estudio de los átomos multielectrónicos según el modelo de Bohr, algún comentario debemos hacer. Cuando los electrones ingresan a los diferentes metales con los que trabajó Mosley, inevitablemente se produce el bremsstrahlung que daba origen al espectro continuo y que oportunamente explicamos ya hace unas cuantas clases atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene átomos multielectrónicos? Bohr predice dos cosas: que los electrones van a orbitar a igual distancia del núcleo en un cierto número en órbitas circulares y concéntricas distintas, y que la cantidad de electrones que circulan en órbitas circulares distintas y concéntricas tiene un valor máximo ese número. Y eso define lo que sería la capa. Las diferentes capas se identificaron con estas letras, que justamente son las que se terminaron usando en los gráficos que vimos que obtuvo Mosley para definir la llamada serie K, serie L, serie M, aunque ni la serie M, ni la N, ni la O se observan en el gráfico que mostré recién. Sin establecer la manera particular como determinó esto Bohr, lo más cercano al núcleo que pueden orbitar los electrones definen la capa K. Y el máximo número de electrones en la capa K es 2. Si el átomo tuviera un tercer electrón, ya va a tener que orbitar a una distancia diferente del núcleo, pero esa distancia diferente también va a haber un número máximo de electrones que pueden estar orbitando en órbitas circulares concéntricas distintas. Y eso definiría la próxima capa, que es la L, en la cual el número máximo de electrones, no importa cómo lo determinó Bohr, es 8. Y así, luego se pasa a la capa M, luego a la capa N, la capa O, siguiendo el alfabeto. Si uno analiza la tabla, encuentra que con el primer elemento con el que trabajó Mosley es el aluminio, número atómico 13. El último es el oro, número atómico 79.
Todos esos elementos tienen la particularidad de tener la capa K y la capa L completa, porque para tener la capa K completa me hacen falta 2 electrones, para tener la capa L completa me hacen falta 8. O sea que los primeros 10 electrones los ubico en la capa K y L. Todos los elementos tienen, por lo tanto, completa la capa K y L. Y a partir de ahí, algunos tienen la capa M parcialmente llena, hasta que se llena la capa M. Otros tienen la capa N parcialmente llena. Y por ejemplo, en el caso de la plata tiene la capa K llena, la L llena, la M llena, la N llena, y queda un único electrón para ocupar la capa O, que claramente queda parcialmente llena. Ahora, además de tener capas llenas y capas parcialmente llenas, los niveles de energías de capas superiores están vacías. En el caso de la plata, que acabo de indicar, la capa O está parcialmente ocupada y todas las capas superiores a la O están vacías. Y si agarro otro elemento, tendré la capa K y L llena, la capa M parcialmente llena y todas las capas superiores, la N, la O, P, Q, completamente vacías. Equivalente en el átomo monoelectrónico a decir que si el átomo está en el estado base, el electrón está en n igual a 1 y puede ocupar cualquier nivel de energía superior que está vacío. Justamente excitar el átomo implica hacer que el electrón pase de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor. Y esto obliga a pasar de un n menor a un n mayor. ¿Y qué es excitar un átomo multielectrónico? La idea es la de entregarle energía al átomo, igual que como veníamos discutiendo, y conseguir que algún electrón de alguna capa o completamente llena o parcialmente llena cambie y pase a una capa superior que podría estar o parcialmente llena o completamente vacía o hasta inclusive ser arrancado de la capa y quedar libre. Y esto lo podemos entender en el marco de la explicación que estuvimos dando antes. Con esta idea y el esquema que vimos antes, se puede entender perfectamente por qué aparece una estructura de niveles de, perdón, aparece un pico de intensidad para ciertos valores de longitud de onda a partir de que el electrón tenga una cierta energía cinética que está determinada por la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Entonces, esa dependencia con la diferencia de potencial ahora puede ser entendida. La diferencia de potencial con la que funciona el tubo define la energía cinética que le queda a los electrones que viajan por el interior del tubo de Coolidge. Dependiendo de la estructura de niveles de energía de los átomos que forman parte de la estructura cristalina del metal en cuestión, con esa energía cinética, el electrón puede estar en condiciones o no de excitar al átomo, como pasaba cuando los choques eran elásticos
que no excitaba y a partir de que los choques empezaron a ser inelásticos, podían excitar. Y todo eso quedaba determinado por la energía cinética que tuviera el electrón proyectil. Bueno, acá lo mismo. La energía cinética que tiene el electrón dentro del tubo de Coolidge y la estructura, niveles de energía de los átomos del blanco son los que voy a tener que comparar para ver si los choques son elásticos o qué se necesita para que empiecen a ser inelásticos. Y entonces, además de estar presente el Brestalum, cuando los choques son inelásticos, el átomo se excita y luego espontáneamente se va a desexcitar emitiendo fotones. Como la estructura de niveles de energía en átomos multielectrónicos, como los estudiados por Mosley, tienen estructura niveles de energía con valores de Kev y cercanos al MeV, la energía del fotón emitido cae dentro de la zona de los rayos X. La idea elemental que manejamos como mecanismo de excitación para átomos en estado gaseoso está siendo utilizada para entender un proceso que es mucho más complicado si uno quiere hacer cuentas, pero que la base de la explicación responde a la misma idea. Como la estructura a niveles de energía del aluminio es diferente a la de la plata y es diferente a la del oro, y esto quiere decir que aunque los tres tengan la capa K y la capa L completa, por ejemplo, los niveles de energía de la capa K en un elemento es diferente al de los otros dos. Lo mismo que de la capa L y de cualquier otra capa. Lo que se necesita para excitar y provocar estos rayos característicos en el blanco A, en cuanto a la energía cinética del proyectil, es diferente a lo que se necesita como energía cinética del electrón para el blanco B y diferente a lo que se necesita de energía cinética del electrón para el blanco C. El espectro característico depende de cada átomo y obviamente queda determinado en función de la diferencia de potencial con la que funciona el tubo, que define la energía cinética de los electrones que se van a frenar al ingresar al cristal del sólido metálico correspondiente. Supongamos lo siguiente. Este es el núcleo con Z carga positiva y esto es un esquema porque las órbitas circulares son concéntricas y diferentes y acá estoy dibujando todo en la misma circunferencia, que este fuera un esquema de la capa K con los dos electrones que como máximo puede contener. Repito, esto es un esquema. Los próximos electrones van a orbitar a una distancia superior y que definen la capa L. Los próximos, la capa M, la capa N. Supongamos que con la energía que trae el electrón proyectil, uno puede arrancar un electrón de la capa K. En la capa K se produce lo que se llama una vacancia. Esta vacancia determina un reordenamiento de los electrones de capas superiores que en un solo salto cuántico y espontáneamente
van a ocupar esta vacancia. Una cosa es si un electrón de la capa L va a ocupar este lugar y otra cosa es si un electrón de la capa M va a ocupar ese lugar o de la capa N. Pero ¿qué resultó? Que todas las transiciones de electrones de alguna capa superior en un solo salto cuántico van a ocupar la capa K, da lugar a la llamada serie K. Y en particular, las transiciones de electrones de la capa L a la K dan lugar a las rectas o a la recta K alfa. Los electrones que en un solo salto cuántico van de la M a la K van a dar lugar a las rectas, la serie K, conocido como K sub beta, y de la N a la K, las rectas identificadas dentro de la serie K como K sub gamma. Ahora, ya sea porque la vacancia, en vez de producirla en la capa K, la produzco en la capa L. O por el hecho de que si un electrón sale de la capa L y va a la K, deja detrás una vacancia en la capa L. Esta vacancia puede ser ocupada por este electrón o por este. Y entonces todas las transiciones de electrones de capas superiores a la capa L en un solo salto cuántico dan lugar a la serie L, y si en particular es de la M a la L, tiene que ver con la recta L alfa, y es de la N a la L con la recta L beta. En este diagrama, equivalente al que nosotros hicimos de los niveles de energía para átomos monoelectrónicos, queda identificado lo que acabo de comentar, teniendo en cuenta que el n igual a 1 se asocia a la capa K, el n igual a 2 a la capa L, el n igual a 3 a la capa M, el n igual a 4 a la capa N, el n igual a 5 a la capa O, y así podríamos seguir. Y acá están identificadas, al mejor estilo de lo que hacíamos por el modelo de Bohr para átomos monoelectrónicos, identificadas las transiciones que dan lugar a fotones que a través de la raíz cuadrada de su frecuencia forman parte de las diferentes rectas K sub alfa, K sub beta, K sub gamma, K sub delta, K sub epsilon, como está identificada ahí, y otras rectas que forman parte de otras series porque están involucrados otras capas. Al mejor estilo de lo que hacíamos con las diferentes series con las cuales describíamos el espectro de emisión del hidrógeno. La posibilidad de determinar la ordenada de origen y la pendiente de las rectas correspondiente a la serie K se puede analizar con el modelo de Bohr. Para eso, analizo lo que yo acabo de escribir acá como serie de Lyman generalizada, que es como decir, es la expresión de Lyman que vimos para el hidrógeno, pero extendida a átomos hidrogenoides. ¿Y por qué elegí la de Lyman? Porque la de Lyman eran transiciones que en un solo salto cuántico terminan en 1.
que es equivalente a transiciones que de cualquier capa terminan en K. Si uno tomara la expresión de Lyman así, pone que lambda es E sobre F y saca raíz cuadrada, queda una recta, pero que si la compara la pendiente y la ordenada de origen de esa recta con la experimental, no hay una buena correspondencia. Sin embargo, la cosa se modifica para bien si en vez de trabajar con z al cuadrado, se trabaja con z menos 1 al cuadrado. Y se hace el procedimiento que dije. Esta expresión muestra que la raíz cuadrada de f versus el número atómico da una recta, y las diferentes pendientes y ordenadas al origen de las rectas de la serie K se obtienen reemplazando a n por 2, a n por 3 y así sucesivamente. En el documento que subí la semana pasada, en donde se comenta esto, ahí se hace el análisis un poquito más detallado de esto, e inclusive está incorporado cómo es la pendiente y ordenada al origen de la serie L. Aunque como muestro, no es tan fácil entender por qué a Z hay que restarle 7,4 para que la pendiente que se obtiene con el modelo de Bohr se corresponda con la que se observa experimentalmente. En cambio, el por qué al Z le tengo que restar 1 para obtener las rectas de la serie K tiene una posible explicación según el modelo de Bohr, que repito, no es equivalente a la que se podría y se debería tener que usar para encontrar la pendiente y ordenada al origen de la serie L. Si este electrón va a la serie K, perdón, va a esta vacancia en la capa K, es como si simbólicamente ingresara en esta región, en donde tengo Z cargas positivas que reciben, por decirlo de alguna manera, de buen grado a este electrón, y un electrón, el que queda de la capa K, que lo tendería como a rechazar. Por eso el efecto del ingreso del electrón a esta región y en particular a formar parte de la capa K es debido a una carga en esa región que es Z-1, obviamente por la carga eléctrica del electrón. Esto, que es lo que vería cualquier electrón de cualquier capa superior al ingresar a esta zona para ocupar la vacancia, acá, se lo llama efecto de apantallamiento. No hay un efecto de apantallamiento equivalente que podría explicar el 7,4 que es necesario utilizar para obtener las rectas de la serie L, y tampoco es equivalente al proceso que habría que usar para obtener las rectas de la serie M, N y las subsiguientes. Por eso nosotros solamente hemos decidido concentrarnos en problemas de cálculo donde solamente está presente la serie K o en su defecto la serie L. Con esto
damos por terminado todo lo que se tiene que saber a nivel teórico para terminar la guía número 4 y queda terminado el temario del primer parcial. En lo que sigue, y tal cual está indicado en el cronograma, vamos a desarrollar el próximo tema que es necesario empezar a desarrollarlo, aunque no entre en el primer parcial, porque si no, no nos quedan semanas de trabajo para desarrollar todos los temas que corresponden a la segunda parte de la materia. Este tema, que lo digo por última vez, no forma parte del temario del primer parcial, es el primero de los temas con los cuales vamos a empezar a desandar el camino de la llamada física cuántica y con ella intentaremos describir problemas en los cuales participa activamente lo que nosotros identificamos como un objeto cuántico. Como en particular nos vamos a concentrar en el problema del movimiento de un objeto cuántico, es que vamos a pensar en términos de la llamada mecánica. Como en esta descripción del objeto cuántico va a estar presente la dualidad onda-partícula introducida en la física por de Broglie y donde vamos a usar con interés el conocimiento de la longitud de onda de Broglie, es que está la palabra ondulatoria presente en el tema que tenemos que desarrollar. ¿Y por qué está presente la palabra cuántica? Porque lo que vamos a encontrar es que muchos de los problemas que tenemos que ver los observables con los cuales estamos caracterizando al sistema tienen la particularidad de tomar valores discretos, es decir, están cuantizados. No siempre y no en todos los problemas va a ocurrir esto, pero sí va a ocurrir en un número interesante de problemas y cada vez que ocurra esto, queda claro que estamos bien dentro del dominio de una física cuántica, donde, repito, los observables con los cuales caracterizamos a un sistema pueden estar cuantizados, tomar valores discretos. La figura más representativa de este desarrollo es Erwin Schrödinger y los temas que vamos a desarrollar nosotros están vinculados a Max Born, de alguna manera, y Niels Bohr. Si uno quisiera desarrollar formalmente un curso de física cuántica, en particular de mecánica cuántica, antes de desarrollarlo debería describir en detalle y completar aquellas cosas que no se han estudiado previamente
un curso de matemática indispensable para ser usado en esta nueva formulación. Sin ese curso de matemática es prácticamente imposible desarrollar formalmente un curso de física cuántica. La física cuántica está muy fuertemente vinculada a la matemática y es matemática en algún sentido, y no se puede separar la matemática de la física cuántica como a veces se hace en otros aspectos de la física, o por lo menos no se puede hacer con igual grado de facilidad. No estamos en condiciones en este curso ni de dar un curso previo de matemática que nos llevaría como mínimo de 3 a 4 semanas de clase, y por esta razón no estamos en condiciones de poder sobrellevar un curso formalmente desarrollado de teoría cuántica. La teoría cuántica se basa en principios que están conectados al fundamento matemático que hay detrás. Todo esto hace que, al no dar un curso previo de matemática, no estamos en condiciones de poder profundizar algunos conocimientos y tampoco estamos en condiciones de enunciar los principios de la cuántica en los términos en los cuales se presenta en un estudio formal. Y entonces la situación de compromiso que enfrentamos se resolvió dando hipótesis para indicar que son diferentes a los verdaderos principios de la cuántica, que le van a permitir a estudiantes del ITBA incorporar algunas ideas de la cuántica y entender los aspectos de la cuántica que estamos en condiciones de estudiar en este curso. Es decir, tomar una parte bien determinada de lo que tenemos que llamar física cuántica y apuntar a solamente esos aspectos que vamos a enseñar. Por esta razón, y porque, repito, no aparecen necesariamente enunciados y escritos de la manera como lo voy a hacer yo ahora, a estas afirmaciones que voy a hacer la identificamos como hipótesis y que son propias del curso de Física 4 para alumnos o estudiantes del ITBA, que previamente no han realizado un curso de matemática adecuado a la física cuántica. Aclarado esto, vamos a ver la primera hipótesis, que justamente no está presente dentro de los principios que tiene la cuántica y que es una hipótesis que justamente hay que establecer basado en el hecho de que no hemos dado un curso de matemática previo. A todo sistema físico conformado por un solo objeto cuántico, la cuántica no estudia solamente el problema de un solo objeto cuántico, es lo que vamos a estudiar nosotros. Se lo va a caracterizar con una función de onda, función de estado psi, esta notación universal, que es una función que depende de la posición y el tiempo, está normalizada y que junto con sus derivadas parciales primeras
es continua, uniforme y acotada en el espacio de configuración del problema. Independientemente de que, repito, esto no aparece escrito así como un principio propio de la teoría cuántica, muestra en parte lo que yo dije acerca de que la física cuántica es matemática, porque esto parece un enunciado más propio de la matemática que de la física. Y como acabo de decir, una primera restricción que muestra el alcance de lo que nosotros vamos a estudiar está en el hecho de que nosotros solamente nos vamos a preocupar por el problema del comportamiento de un solo objeto cuántico. El espacio de configuración para un solo objeto cuántico en 3D no es otra cosa que el espacio ordinario. En coordenadas cartesianas, el elemento de volumen sería de x, de y, de z. Y el espacio de configuración en 1D sería simplemente de x. Siempre esto hecho en coordenadas cartesianas. La función de onda en 3D sería una función que depende de r y de t, y en 1D de x y de t. Esto sería una función que depende de x y z y t. ¿Por qué la función de onda tiene que tener las propiedades matemáticas que están expresadas? ¿Por qué también las derivadas parciales primeras? Bueno, esto es algo que justamente al no tener un curso previo de matemática, lo tenemos que imponer. Y la razón por la cual tenemos que imponer esto está vinculado a la hipótesis número 2. La hipótesis número 2, escrita en otro lenguaje, sobre todo lenguaje matemático, sí forma parte de los principios formales de la teoría cuántica. La hipótesis 2 se llama hipótesis de Copenhague o la interpretación probabilística de la función de onda. Se habla de la hipótesis o interpretación de Copenhague porque en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, funciona el Instituto de Física de Bohr, que para esa época era el instituto de física teórica más importante del mundo, y donde entre 1925 y 1930 tuvieron lugar todos los debates que condujeron al desarrollo de esto que llamamos física cuántica. También recibe el nombre de interpretación probabilística porque en el enunciado queda claro cómo hay que incorporar para la descripción del comportamiento de un objeto cuántico la noción de probabilidad, cosa que quedaba claro que era necesario incorporar a la luz de los resultados del experimento de Davison y Gerber, como oportunamente comentamos. La cantidad phi asterisco por phi diferencial omega representa la probabilidad de localizar un objeto cuántico en el tiempo t dentro del elemento de volumen diferencial omega que está centrado en el punto R. ¿Qué es phi asterisco? Es el conjugado de phi. ¿Y por qué tengo que trabajar con la función conjugada? Porque ni la hipótesis 1 ni la hipótesis 2 me lo dicen, pero sí me lo va a mostrar la hipótesis 3. La función de onda es de variable compleja. Y entonces para trabajar con un número real,
la cuenta que debo hacer me lleva a la función de onda, multiplicarla por lo que sería su conjugado. ¿Cómo se interpreta lo que establece la hipótesis 2? Si en el instante t uno quiere determinar cuál es la probabilidad de encontrar un objeto cuántico dentro del elemento de volumen diferencial omega centrado en el punto R, la cuenta que hay que hacer es esta. Si en ese mismo instante de tiempo se quisiera calcular la probabilidad de encontrar el objeto cuántico en otro elemento de volumen diferencial omega centrado en el punto R1, la cuenta sería esta. Y esta para encontrarlo en otro elemento de volumen centrado en el punto R2 en el mismo instante de tiempo t. A través de esta cuenta y de este análisis, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ver cómo está distribuida la probabilidad de localizar al objeto cuántico. Y al mejor estilo de lo que hablamos con la idea de la dualidad de De Broglie, el hecho de que hablemos de distribución de probabilidad es a través de esta palabra estar presente el modelo de onda y que esa probabilidad esté asociada a la probabilidad de localización, está asociado al modelo de partícula, como vimos cuando, reitero, describimos el comportamiento dual tanto de la radiación electromagnética como de la materia. Esta cuenta es la llamada densidad de probabilidad, o dicho de otra manera, la probabilidad por unidad de volumen. Si el integrando es una probabilidad, la integral me tiene que dar 1 extendida a todo el espacio. ¿Y por qué esto? Y porque si yo sumo la probabilidad de encontrarlo acá, con la de encontrarlo acá, de encontrarlo acá, y encontrarlo en los infinitos puntos del espacio, en los infinitos elementos de volumen, todo eso me tiene que dar 1. Como la distribución es continua, esa suma se me convierte en una integración. Justamente en que esta integral extendida a todo el espacio me dé 1, tiene que ver con que la función matemática, función de onda, cumpla con estos requisitos. Si no cumpliera con alguno de estos requisitos, entonces no podría garantizar que esa integral valiera 1. En un curso previo de matemática, uno podría estudiar los diferentes espacios funcionales y ver las características que poseen las funciones que viven en esos espacios funcionales. Y llegar a encontrar que en un dado espacio funcional donde podrían vivir las funciones de onda, con la característica de que esta cuenta me dé 1, es un espacio funcional donde, entre otras cosas, para que se cumpla esto, la función de onda tiene que ser continua, uniforme o monovaluada y acotada. Y esa característica se expresa diciendo que tiene que ser de cuadrado integrable. Como no hemos hecho nada de esto, lo tenemos que imponer y eso es lo que hacemos a través de la hipótesis número 1. En realidad, un análisis más profundo muestra que lo que tiene que ocurrir
es que esta integral, más que ser igual a uno, converja a un cierto valor. Si luego uno divide el valor de la convergencia, lo hará converger a uno. Este proceso es el de normalizar la función de onda, cosa que está indicada al establecer que la función de onda con la que uno va a trabajar está normalizada. Y esto es una forma de indicar los comentarios que hice en el comienzo y la trascendencia que estos tienen. En el problema 1D, la función de onda tiene esta estructura. Esto es una densidad de probabilidad, pero es una probabilidad por unidad de longitud. Y lo que tiene que ser igual a 1 es esto, extendido esta integral a todo el eje X. Dejando en claro que en un instante t, yo veo con esta cuenta cuál es la probabilidad de encontrar el objeto cuántico en el elemento de volumen del espacio de configuración diferencial X centrado en el punto X. Una cosa muy importante en todo este análisis es que con esta hipótesis queda claro por qué es necesaria una nueva formulación de la mecánica, por ejemplo, diferente a la newtoniana. En la teoría de Newton, que ustedes habrán utilizado para hacer problemas donde participa un electrón, por ejemplo en física 3, está claro que uno puede especificar la posición del electrón en un instante t particular y puede decir a tal instante el electrón se encuentra en los puntos X y Z o en el punto X y Z tal. Sin embargo, por la hipótesis 2, esto ya no es más posible. Yo no puedo especificar la posición del objeto cuántico, que podría ser un electrón, en un instante t determinado. Sino, en el mejor de los casos, lo que puedo hacer es asignarle una cierta probabilidad a la localización del objeto cuántico en un instante t. Idea que de alguna manera está vinculado a la manera como uno debe poder explicar los resultados del experimento de Davison y Germer como oportunamente establecimos. La hipótesis 1 funciona como la presentación de la función de onda. La hipótesis 2 es la que me dice qué hago con la función de onda. Y la hipótesis 3 me va a decir de dónde obtengo la forma de la función de onda para un problema determinado. Bueno, la función de onda resultará de resolver la llamada ecuación de Schrödinger, que es esta ecuación que está indicada acá. Una primera cosa que uno puede decir es que esta ecuación no tiene demostración. Claramente, como tampoco tiene demostración que F sea igual a M por A. Lo que ocurre es que la estructura matemática de F igual a M por A
mucho más sencilla, hace que uno se familiarice rápidamente con ese resultado y ya no piense en que en realidad no hay una demostración de esa expresión. En cambio, la estructura claramente más complicada de la ecuación de Schrödinger hace casi que inmediatamente uno se pregunte, ¿y esto de dónde salió? Bueno, técnicamente no hay una demostración de la ecuación de Schrödinger, pero sí lo que se puede hacer es ver qué elementos de física y matemática manejaban los físicos de la época con el objetivo de tratar de encontrar una ecuación que sirva como base para obtener la forma de la función de onda. Eso no es técnicamente una demostración, sino es una manera de entender en qué estaban pensando y por qué la ecuación diferencial de la onda puede tener una forma como la que vemos y no es, por ejemplo, un polinomio. Eso de manera elemental está desarrollado en un documento que se llama la ecuación de Schrödinger, que está presente en la carpeta complementos de teoría y resolución de problemas. El desarrollo es una carilla y media, o sea, no llega a ser una hoja, y donde comienza el documento diciendo esto no tiene que ser tomado como una demostración. La importancia que tiene, la manera particular como se presenta el documento, cómo se puede llegar a que la ecuación tenga esta forma y no otra, muestra cómo hay que conectar ideas de física y matemática y dentro de las ideas de física, las ideas de De Broglie para llegar a encontrar la ecuación que están observando. Esto es el número imaginario y esto hace que la función de onda, como anticipé, sea de variable compleja y por eso para que la cuenta phi conjugado por phi termine dando un número real, necesito que el phi sea el phi asterisco, sea el phi conjugado de la función de onda, como también lo dije. Esta ecuación a su vez tiene otra dificultad que está vinculada con que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y no todos los estudiantes han visto métodos de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero además de eso, los que han visto algún método para resolver ecuaciones de este tipo, saben de que en gran parte este tipo de ecuaciones se terminan resolviendo en forma numérica con el auxilio de un programa adecuado de matemática. Ya sea por un motivo o por el otro, esos problemas están fuera del alcance de lo que nosotros podemos intentar hacer en este curso. Y eso hace que nosotros focalicemos la atención de esta ecuación en un tipo de problemas que son los llamados problemas conservativos, que son problemas donde la energía potencial es independiente del tiempo. Por otra parte, si uno generalizara esto, debería también mostrar que hay una forma de energía potencial generalizada que además de depender de la posición, depende del tiempo. Y eso es algo que ustedes no han visto en ningún curso previo de física. Y eso implicaría también un problema adicional.
Todo eso se evita al ya directamente en nuestro análisis excluir la posibilidad de que esto dependa de T. No porque no pueda depender de T, sino porque los problemas donde esto depende de T están fuera de nuestro alcance. Y entonces solamente nos vamos a concentrar en problemas de tipo conservativo. Problemas en donde la energía E, suma de la cinética más la potencial, tiene que permanecer constante. Constante que se puede obtener fijando el valor de la energía potencial y de la energía cinética en un instante de referencia que podría ser, por ejemplo, T igual a cero, y eso me conduciría a un nivel de energía que identifico como E sub cero. También está claro en esto, en que si la energía cinética la escribo así, en términos de la velocidad, los problemas que se pueden resolver con la teoría de Schrödinger son problemas clásicos. Dicho de otra manera, problemas cuánticos relativistas nosotros no vamos a analizar y en particular no se podrían analizar con la ecuación de Schrödinger que ustedes están observando. Lo que es la fuerza a la ecuación de Newton F igual a m por A es el conocimiento de la energía potencial para la resolución de esta ecuación. La primera solución que vamos a estudiar de esta ecuación es la llamada solución de estado estacionario. ¿Cómo llegar a la solución de estado estacionario? ¿Por qué se llama de esta manera? ¿Y cómo proceder para resolver la ecuación de Schrödinger, esta llamada solución de estado estacionario? Tiene que ver con uno de los problemas adicionales de la guía número 5 que se discutirán con detalle en la clase de problemas. Aunque en la carpeta complementos de teoría está resuelto en forma completa la resolución de ese problema. Con esto, entonces, ya hemos puesto los pies dentro de los terrenos de la llamada mecánica cuántica ondulatoria, y aunque estos temas no están vinculados al primer parcial, sí forman parte de lo que va a ser el segundo parcial y son elementos centrales en el desarrollo de toda la materia. Por eso, como está indicado en el programa, debemos continuar con el desarrollo en la próxima clase a nivel de teoría con este tema para no atrasarnos en el desarrollo del programa según la cantidad de semanas activas para dar clase tiene cualquier materia. Bueno, con esto damos por terminada la clase en el día de hoy y dado que no hubo estudiantes presentes en la misma, no hay ninguna otra actividad para poder desarrollar. Será hasta el próximo miércoles.